Muy buenos días, niños y niñas de grado quinto. Para la clase de sistemas del día de hoy vamos a ver nuevamente diagramas de flujo. Sin embargo, hoy vamos a aprender a usar símbolos de decisión y símbolos de espera. Entonces, como propósito para la clase del día de hoy, les recuerdo que todo lo que veamos en el video debe estar escrito en nuestros cuadernos de sistema, iniciando con la fecha. Hoy es 1 de junio del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es elaborar diagramas de flujo básicos usando símbolos de decisión y espera. ¿Listos? Entonces, vamos a recordar los símbolos que hemos usado a lo largo de este periodo para representar tareas a través de diagramas de flujo. El primer símbolo que nosotros aprendimos a usar fue el símbolo de inicio y fin, ¿cierto? El símbolo de inicio y fin lo usamos para dar, como su nombre lo indica, un inicio y un fin a un diagrama de flujo, como si fuera un libro o una historieta. Todas las historietas o todos los libros que nosotros leamos cuentan con un inicio y un fin. ¿Listos? En los diagramas de flujo funciona exactamente igual. Tenemos que siempre escribir la palabra inicio y fin en el diagrama de flujo a través de la figura geométrica que vemos a continuación. Es esta que tenemos acá de color rojo, ¿cierto? Siempre tenemos que usar en nuestros diagramas de flujo el inicio, que va en la parte superior del diagrama, y el fin, que va en la parte inferior del diagrama, y usamos siempre estos símbolos como una especie de elipse, ¿cierto? El segundo símbolo que usamos en las clases anteriores de sistemas fue el símbolo de proceso. Entonces, ¿el símbolo de proceso cuál era? El símbolo de proceso era este de forma rectangular, ¿cierto? Recordemos que el símbolo de proceso lo usamos para escribir cada uno de los pasos de una tarea o una actividad que debemos realizar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros realizábamos el algoritmo para el amarrado de zapatos, cada paso o cada tarea que nosotros realizábamos la podemos de ahora en adelante escribir a través de este símbolo, que es el símbolo de proceso, para nosotros representar un algoritmo o una tarea a desarrollar a través de un diagrama de flujo. Entonces, ya recordando cuáles eran los símbolos de inicio y fin y los símbolos de proceso que usamos en los diagramas de flujo, vamos hoy a ver que en los diagramas de flujo nosotros también podemos tomar decisiones. Y para eso usamos el símbolo de decisión. ¿Qué es el símbolo de decisión? Nosotros en ocasiones tenemos que tomar decisiones para solucionar una tarea, ¿cierto? Ustedes en todo momento tienen que tomar decisiones para solucionar una tarea o un problema a solucionar. Por ejemplo, si van a desarrollar ustedes la tarea por la mañana, la tarea de sistema la van a desarrollar por la mañana o la van a desarrollar por la noche, ¿cierto? Y también deciden qué tipo de ropa usar, si hoy quieren usar sudadera o si quieren usar jean, ¿verdad? Ustedes también pueden decidir si van a colorear, digamos, el diagrama de flujo lo van a colorear de azul o lo van a colorear de blanco, ¿cierto? Ustedes también pueden decidir si encender la luz o dejarla apagada y muchas cosas más así. Entonces, a lo largo de ustedes de su vida siempre van a tomar decisiones y en los diagramas de flujo nosotros también podemos representar esas decisiones a través de esquemas en figuras geométricas. ¿Listos? Entonces, como les iba diciendo, nosotros también podemos usar en el diagrama de flujo de decisiones dependiendo de lo que deseemos hacer dentro del diagrama, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar un valor dentro del diagrama de flujo o podemos realizar una tarea dependiendo de la circunstancia. ¿Cuál puede ser esa circunstancia? Digamos, por ejemplo, ustedes pueden realizar un diagrama de flujo siempre y cuando el color que ustedes quieran evaluar sea el amarillo, o siempre y cuando, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un diagrama de flujo para el desarrollo
de un programa informático que lea una nota que se sacó un estudiante y nos diga el programa si aprobó o no aprobó. ¿Listos? Entonces, de todo depende cómo queramos desarrollar el diagrama de flujo. ¿Listos? Entonces la decisión va a depender de esa tarea a seleccionar. Entonces, ¿cuál es el símbolo que se usa en la decisión? En la decisión se usa este rombo. ¿Listos? Y dentro del rombo ustedes van a colocar la decisión a evaluar. ¿Listos? Ya vamos a ver. Esta decisión a evaluar, lo que va dentro del rombo, depende de la tarea que ustedes vayan a solucionar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que significa este símbolo? Este símbolo siempre nos va a indicar una pregunta que debe responderse, ¿cierto? Y por lo general ustedes, siempre que ustedes tienen que responder una pregunta, ustedes contestan a través de un sí o un no, o también a través de un verdadero o un falso. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿hicieron la tarea de la clase pasada? Ustedes me van a responder si sí o si no, ¿cierto? ¿Y qué pasa si ustedes responden que sí? Pues si ustedes responden que sí, se va a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Calificar, y ustedes van a tener su nota, que muy posiblemente va a ser 8, 9 o 10, ¿cierto? Si ustedes me responden que no, se va a tomar otra decisión muy distinta. En ese caso yo ya no les puedo decir, les voy a colocar como nota 8, 9 o 10, ¿cierto? Entonces muy posiblemente les voy a decir, les voy a colocar como nota 1 o 2 o 3, dependiendo de si realizaron la tarea completa o no. ¿Listos? Entonces, acá quiero que tengan muy en cuenta esto. El camino del diagrama de flujo puede dividirse en diferentes ramas, según la respuesta o las consecuencias que sucedan. Ahí es el ejemplo que les acabo de dar, ¿cierto? Entonces, si ustedes me contestan que sí hicieron la tarea, pues nosotros revisamos la tarea y vamos a calificar entre 8, 9 o 10, ¿cierto? Pero muy por el contrario, si ustedes no hicieron la tarea, yo no puedo evaluarlos a ustedes con 8, 9 o 10, ¿cierto? Porque no realizaron esa tarea y el proceso va a ser distinto. Entonces vamos a calificar muy posiblemente entre 1, 2 y 3. ¿Listos? Entonces ya vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Esta es la estructura básica. No quiere decir que siempre nos vaya a funcionar igual, pero es la estructura básica para representar un diagrama de flujo que usa dentro de su desarrollo un símbolo de decisión. ¿Listos? No siempre va a ser así, pero generalmente en los diagramas de flujo sencillos la estructura es similar a la que estamos viendo en la pantalla. Siempre recordemos que todo diagrama de flujo, tenga o no tenga decisiones, siempre va a iniciar con un inicio y va a finalizar con un símbolo de fin, ¿cierto? Y entre inicio y fin va a estar desarrollado todo el proceso para solucionar nuestra tarea o nuestro problema. Entonces acá tenemos un inicio y acá tenemos un proceso, ¿cierto? Ese proceso, ¿cuál puede ser? Ingresar un valor. Recordemos que acá lo que estamos desarrollando prácticamente son programas informáticos, ¿cierto? Pero los estamos desarrollando a través de diagramas de flujo. Entonces en este primer proceso ustedes van a evaluar un valor, o por ejemplo más adelante es teclear en el computador una frase, un número, lo que sea. ¿Listos? O acá ustedes van a hacer la primera tarea del diagrama de flujo. ¿Listos? Luego de que se realiza este primer proceso, la línea de flujo nos indica que debemos entrar a una decisión, y en esa decisión recordemos que siempre se va a tomar como decisión o un sí o un no. ¿Listos? Entonces en este punto, en todo diagrama de decisión tienen que salir dos pequeñas ramitas o dos pequeñas líneas, la línea del sí y la línea del no, ¿cierto? Y cada una va a tomar o va a desarrollar una tarea distinta. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, nosotros en este caso evaluamos una decisión y la decisión fue correcta, por lo tanto se va por la ramita del sí, desarrolla el proceso que tenga que desarrollar acá. Cuando desarrolla el proceso sale por la línea de flujo y finaliza el proceso, ¿cierto? Si no, ¿qué pasa? Si no, pues entonces se va por la lineecita del no, realiza el proceso que tenga que realizar
y al salir finaliza. Si ustedes se dan cuenta, acá dice proceso 2 y proceso 3, ¿cierto? Nunca se puede repetir un proceso a lo largo del diagrama de flujo. ¿Qué quiere decir? Que realice la misma actividad. Van a ser actividades similares, claro, pero nunca va a desarrollar la misma actividad o la misma tarea o el mismo paso. Recordemos que cada símbolo de proceso nos está indicando que va a realizar un paso de la tarea como tal. ¿Listos? Entonces esta es la estructura básica. Ahora vamos a ver un cuarto símbolo, que es el símbolo de espera. ¿Listos? Este símbolo de espera generalmente se usa y no se usa mucho en la informática, pero sí se usa mucho en la mecatrónica. ¿Listos? ¿Por qué se usa mucho en la mecatrónica? En la mecatrónica se usa porque cuando se programan robots, a los robots les tenemos que dar unas órdenes, ¿cierto? Ellos no pueden quedarse, perdón la palabra, como loquitos dando vueltas, ¿cierto? Si nosotros tenemos que decirle, bueno, usted va a andar tantos pasos, pero en un momento usted se va a detener, ¿cierto? Va a hacer esta tarea y luego desarrolla esta tarea, ¿cierto? Entonces, nosotros también en ocasiones necesitamos un descanso para tomar aire, ¿cierto? En los diagramas de flujo también se necesita un descanso para tomar una decisión, ¿cierto? Entonces por eso les digo que esto se usa mucho en la mecatrónica, porque ustedes tienen que, cuando se programan robots, se le tiene que dar un descanso al robot para que él tome la decisión y no se vea que el robot está moviéndose aleatoriamente. Digamos que nosotros diseñamos un robot para que compita en un circuito de carreras, ¿cierto? Y nosotros no podemos dejarlo que él dé vueltas aleatoriamente, ¿cierto? Hasta que se le acabe la batería, no. Nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, bueno, usted va a dar 5 vueltas, va a esperar y va a continuar a dar otras 3 vueltas y finaliza, ¿cierto? Ahí es donde usamos el símbolo de espera. Entonces, ¿cuál es el símbolo de espera? El símbolo de espera es este pequeño que es como una ojiva, ¿cierto? Como una ojiva de una bala, ¿cierto? De una pistola, es muy parecida. Y dentro de él ustedes van a escribir la palabra espera más el número de segundos que ustedes quieren que espere el diagrama de flujo. ¿Listos? Entonces, como les dije, indican una espera en segundos dentro del algoritmo o el diagrama de flujo. Estos símbolos son muy usados dentro del diseño de videojuegos o de robots para darle un tiempo al personaje del juego o a nuestro robot de que tome una decisión. Como nos dice el significado, también son muy usados en el diseño de videojuegos, ¿cierto? Cuando ustedes están jugando algún videojuego, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Por ejemplo, Angry Birds, ¿cierto? Ahí hay unos tiempos en donde el personaje del juego está quieto y no está haciendo nada. Ahí es donde se usa este símbolo. ¿Para qué se usa? Para que quien está controlando el personaje del videojuego tome la decisión correcta, ¿cierto? Si nosotros no tuviéramos estos símbolos de espera en los videojuegos, pues no habría ningún momento en donde ustedes se detuvieran para tomar una decisión. Y el personaje del videojuego se movería como loquito sin tener ningún control. ¿Listos? Entonces, en este punto es muy importante el símbolo de espera. Entonces, esta es la estructura básica para nosotros desarrollar diagramas de flujo usando símbolos de espera. Los símbolos de espera no necesariamente tienen que ir después de un proceso. Ellos pueden ir después del proceso, antes del proceso, después de una decisión, antes de una decisión, después del inicio también pueden ir o antes del final. ¿Listos? Nunca van a ir después del final ni antes del inicio. ¿Listos? Pero pueden ir ubicados a lo largo del diagrama de flujo después del inicio y antes del final. ¿Vale? Entonces, acá tenemos un ejemplo en donde después del proceso 2, ¿cierto? Hay que esperar un número determinado de segundos para tomar o seguir hacia el final, ¿cierto? Lo mismo después del proceso número 3, hay que esperar un número determinado de segundos para continuar y finalizar el diagrama de flujo. ¿Listos? Esa es la estructura básica. Las hay de distintas maneras. Como les dije, los símbolos de espera pueden ir a lo largo de todo el diagrama de flujo siempre y cuando sea después del inicio
y antes del fin. Todo depende de la tarea que vayamos a realizar. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo desarrollar estos ejercicios a través de diagramas de flujo. Entonces, voy a ir a la herramienta de Visio. Recuerden que ustedes lo pueden hacer en Visio. Pueden hacer los diagramas de flujo en Visio, en PowerPoint, en Word, o en caso de que no tengan o no cuenten con ninguna de las tres herramientas, pues simplemente lo van a hacer en su cuaderno, no hay ningún problema. Entonces yo voy a usar Visio. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo voy a desarrollar hoy? Entonces, tengo el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dice que voy a desarrollar un diagrama de flujo que evalúe la nota de un estudiante de sistemas de grado quinto y si saca más de 7, escriba o coloque en la pantalla del programa informático el estudiante aprobó, y si saca menos de 7, coloque en pantalla la palabra el estudiante no aprobó. ¿Listos? Entonces me pidieron, supongamos que me pidieron en el colegio que desarrollara ese programa. ¿Listos? Entonces tengo que leer las notas que sacó un estudiante de grado quinto en el área de sistemas y evaluar si aprobó o no aprobó la evaluación de sistemas. Entonces esa es la tarea que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que colocar el símbolo de inicio y el símbolo de finalización, ¿cierto? No se les olvide que en todo diagrama de flujo tenemos que usar esos dos símbolos, al inicio y al fin. Listo, lo voy a dejar un poco más arriba. Y recordemos que ustedes les pueden dar el color que ustedes quieran, siempre y cuando cada símbolo lleve el color que le corresponde. Es decir, en este caso los símbolos de inicio y fin van a ir del mismo color, ¿cierto? Listo, ya tengo mi símbolo de inicio y fin. ¿Cuál es la tarea que sigue? La tarea que sigue es, como nos estaban diciendo que teníamos que realizar un programa que leyera un número de la nota de un estudiante de quinto, y evaluar si aprobó o no aprobó. Entonces el primer proceso en ese ejercicio es ingresar la nota, ¿cierto? Tenemos que ingresar la nota. Nosotros, ¿por dónde ingresamos las notas? En nuestro computador. Nos ingresamos las notas a través del teclado, ¿cierto? O del mouse. Entonces es un proceso y se llama ingresar nota, ¿cierto? Entonces supongamos que ustedes en su computador ya tienen el programa y entonces el programa les dice, por favor ingrese la nota. Entonces ustedes colocan una nota de 1 a 10, ¿cierto? Entonces ya tenemos. Después, ¿qué hace el programa? El programa tiene que tomar una decisión si la nota es mayor a 7 o no, ¿cierto? Entonces vamos a usar una decisión. Y dentro de la decisión, ¿qué vamos a colocar? Entonces dentro de la decisión vamos a colocar una pregunta. Entonces, nota es mayor a 7, ¿cierto? Entonces ahí el programa está pensando y se está preguntando, ¿la nota que ingresaron los estudiantes de grado quinto en el punto anterior, en el paso anterior, es mayor a 7? Entonces, ¿qué pasa si es mayor a 7? Recordemos que el ejercicio nos decía que si la nota era mayor a 7, colocara la palabra aprobó, ¿cierto? Entonces yo coloco la palabra aprobó, ¿vale? Y si no, entonces coloque la palabra no aprobó, ¿cierto? Listos. Entonces el paso a seguir es unir todo con el flujo de información, ¿cierto? O el flujo de línea. Listos. ¿Por qué coloqué esto de la siguiente manera? Recordemos que después, acá les voy a señalar, recordemos que después de todo símbolo de decisión hay dos decisiones a tomar, ¿cierto? La decisión de sí o la decisión de no. Generalmente siempre se coloca la decisión del sí por la derecha del diagrama de flujo, ¿listos? Y la decisión del no se coloca por la izquierda del diagrama de flujo. No siempre se coloca así,
pero generalmente se usa de esa manera, ¿listos? Siempre que ustedes tomen una decisión por la línea del sí, la van a colocar por la derecha, y la línea del no la van a colocar por la izquierda, ¿listos? Ahora bien, acá en estos diagramas de flujo siempre ustedes tienen que colocar o especificar cuál es la línea del sí y cuál es la línea del no, ¿listos? Entonces, para especificar eso, ustedes de encima de la línea o en una de los lados de la línea van a colocar el sí, ¿listos? Porque en este caso por ese lado es el sí, ¿cierto? Y acá por este ladito es el no, ¿cierto? Entonces permítanme, yo agrando un poquito, ¿listos? Entonces ahí vemos claramente un sí y un no, ¿cierto? Y de esta manera ya nos quedó construido nuestro diagrama de flujo para evaluar si un niño de grado quinto aprobó o no la evaluación de sistemas, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿listos? Entonces, por ejemplo, en nuestro software o en nuestro programa que acabamos de realizar, nos aparece una pequeña pantalla igual a esta, y supongamos que aquí nos dice encimita: por favor, ingrese la nota del estudiante. Acá, vamos en este punto, ¿cierto? Permítanme un momento, vamos en este punto. ¿Listos? Entonces supongamos que yo ingresé 9, ¿cierto? Y di Enter, ¿cierto? Enter. Entonces automáticamente, ¿qué pasa? El diagrama de flujo sale de este proceso, ¿cierto? Ingresa a este. Y el programa se evalúa. La nota que acabaron de ingresar es mayor a 7. ¿Cuál fue la nota que acabamos de ingresar? 9, ¿cierto? Y 9 sí es mayor a 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, como es mayor a 7, entonces se va a ir por la línea del sí y va a mostrar en la pantalla la palabra aprobó. Apenas muestre eso, sale por la línea y finaliza nuestro diagrama de flujo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, volvemos a iniciar el diagrama de flujo? Permítanme un momento. Volvemos a iniciar el diagrama de flujo, ¿listos? Y entonces iniciamos, entramos por acá, ¿cierto? Iniciamos, ingresamos a este paso de nuestro diagrama de flujo, y el programa nos pregunta: ingrese la nota del estudiante. Y por ejemplo, el estudiante sacó 5, le damos Enter. Al darle Enter, el diagrama de flujo sigue su secuencia, ¿cierto? Ingresa a la decisión y él se pregunta: ¿la nota que acabaron de ingresar es mayor a 7? La nota que acabamos de ingresar es 5, ¿cierto? Y 5 no es mayor a 7. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como no es mayor a 7, él se va a ir por esta línea, la del no, y va a mostrar en pantalla no aprobó, ¿cierto? Apenas muestra en pantalla, sale del diagrama de flujo y finaliza. ¿Listos? De esa manera nosotros podemos evaluar los diagramas de flujo. ¿Listos? Ahora vamos a ver un último ejemplo rápidamente. ¿Listos? Supongamos que yo no quiero que mi diagrama de flujo muestre inmediatamente el resultado, sino que le dé un momento para pensar, supongamos. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, yo ingreso la nota y que inmediatamente él no me muestre la nota, sino me diga: espere un momento, por favor. Supongamos, ¿listos? Ese sería un proceso más largo, pero lo vamos a suponer de esa manera. ¿Listos? Si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy cometiendo un error. ¿Cuál es el error? El símbolo de decisión y el símbolo de proceso tienen el mismo color, ¿cierto? Y eso no lo podemos hacer así. Entonces voy a darle otro color a mi símbolo de decisión. ¿Listos? Y acá tenemos un símbolo de espera, ¿cierto? Entonces, nuevamente, uno con líneas, y entonces supongamos que yo le entregué el diagrama de flujo al profesor de sistemas y él me dijo: no, yo ahora quiero que el programa espere unos momentos para mostrar la respuesta. ¿Listos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar el símbolo de espera, que es ese que estamos viendo ahí, con una parte con ángulos rectos y la otra
con un semicírculo, ¿cierto? Entonces recordemos que dentro de estos símbolos va la palabra espera. Entonces yo le dije al estudiante, le digo, bueno, necesito que mi diagrama de flujo me dé una espera para finalizar el programa de 10 segundos. Entonces ustedes colocan la palabra espera 10 segundos. ¿Listos? En ambas partes, supongamos que es en ambas partes. Entonces volvemos a evaluar nuestro diagrama de flujo. Entonces iniciamos nuestro diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces inicia, entra a este paso del diagrama de flujo y nos dice, por favor ingrese una nota. Nosotros ingresamos 8 y le damos enter, ¿cierto? Al darle enter, ¿qué pasa? En el diagrama de flujo se dirige con la flechita y entra la decisión, ¿cierto? Y el programa se pregunta, ¿la nota que acabaron de ingresar, que fue 8, es mayor a 7? Como 8 sí es mayor a 7, ¿qué pasa? Se va por la línea del sí, ¿cierto? Y escriben en la pantalla la palabra aprobó. Luego de que sale de este proceso, de este paso, espera 10 segundos, ¿listos? Y finaliza. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nos muestra por pantalla aprobó y espera 10 segundos. Entonces, después de mostrar la palabra aprobó, nos dice espera unos instantes, supongamos, ¿cierto? Y finaliza, es decir, cierra el programa, ¿cierto? Ahora, volvemos a iniciar. ¿Listos? Entonces, iniciamos de nuevo. Entonces, inicio. Abrimos el programa, como si abriéramos un juego, ¿cierto? Y hace el primer paso. Ingrese una nota. Entonces, él nos dice, por favor, ingrese una nota. Ingresamos la nota 4. Enter. Apenas le damos Enter, él sale por esta parte del diagrama de flujo y entra al proceso de decisión. Y él se pregunta, ¿la nota que acabaron de ingresar es mayor a 7? Como la nota que acabamos de ingresar no es mayor a 7, entonces ¿qué pasa? Se va por la línea del no y nos muestra en pantalla la palabra no aprobó, ¿cierto? Luego sale de ese paso y entra donde dice espera 10 segundos. Entonces el programa espera 10 segundos, los cuenta, apenas pasan los 10 segundos, se va al proceso de finalización y se cierra el programa, ¿cierto? De esta manera nosotros usamos los símbolos de decisión y espera dentro de los diagramas de flujo. ¿Listos? No siendo más, los dejo por la clase del día de hoy. Les voy a dejar unos ejercicios un poco cortos para realizar. ¿Listos? Espero sean de su agrado y el tema haya sido claro. Nos vemos para la próxima clase. Que tengan un buen día. Chao.